buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, en Mundo Azul os traigo una cosa que yo había oído, pero que he necesitado un tiempo para poder investigar, he necesitado un tiempo, y ya sabéis que el tiempo no juega casi nunca a mi favor, con lo cual he necesitado mucho más tiempo para poder saber de ella un poco todos los vericuetos, y aún así no he llegado a descubrir mucho, pero no todo lo que yo quería descubrir, con lo cual probablemente tendré que seguir indagando, bajarme cosas. Ya sabéis que a mí me encanta bajarme artículos arqueológicos, la propia investigación del sumario de los yacimientos arqueológicos, porque ahí uno va descubriendo cositas que muchas veces pues no están disponibles para el público, pero otras veces sí, sobre todo yacimientos importantes, da igual de qué cultura, con lo cual eso es muy interesante. Y hoy, amigos míos, os traigo, tal y como reza el título del vídeo, la ciudad sagrada de Caral Supe, o la ciudad sagrada de Caral, una ciudad alucinante, y ahora vais a ver por qué. La ciudad sagrada de Caral Supe, o simplemente Caral, es un sitio arqueológico donde se hallan los restos de la principal ciudad de la civilización Caral. Se encuentra en el valle de Supe, cerca del poblado actual de Caral, a 182 kilómetros al norte de Lima, Perú, a 23 kilómetros del litoral. Se le atribuye una antigüedad de más de 5.000 años, y es considerada la ciudad más antigua de América y una de las más antiguas del mundo, pues no se ha encontrado hasta ahora en dicho continente otro sitio más antiguo semejante a estas características y con esa diversidad de edificios monumentales con distintas funciones ceremoniales y administrativas. La cultura de Caral se desarrolló hace unos 5.000 años, probablemente más, siendo contemporánea de otras civilizaciones primigenias, como la de Egipto, la India, la Sumeria o la China, aunque se cree que estuvo algo más aislada que estas. En América es la más antigua de las civilizaciones prehispánicas, superando en más de 1.500 años a la civilización olmeca, otro importante foco de civilización situado en Mesopotamia. Estrechamente relacionado con la ciudad de Caral se hallaba Áspero o el Áspero, situado en el litoral cercano a la desembocadura del río Supe, y que según todos los indicios fue su ciudad pesquera. Allí es donde se han hallado restos de sacrificios humanos, 2 niños y un neonato, y más recientemente, en 2016, de una mujer que presumiblemente pertenecía a la élite local de hace más de 4.500 años. Otros sitios situados en el Valle del Supe y que forman parte del núcleo de la civilización Caral son Miralya, Lurihuasi, Alpacoto, entre otros. La ciudad sagrada de Caral Supe es sin lugar a dudas un testimonio más de que la historia no es como nos lo han contado, sino mucho más misteriosa, singular y bella. Y es así, y es cierto, amigos, porque decirme, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, una vez más, volvemos a lo mismo. ¿Cómo pudieron hacer todo esto, amigos míos? ¿Cómo pudieron construir un complejo enorme, residencial, de pirámides, de calles, ¿con qué materiales? Vamos a lo mismo, en plena selva. Todo esto se nos olvida que está enmarcado en el periodo arcaico, en donde existía un desarrollo cultural que permitía hacer este tipo de herramientas. El hombre primitivo comienza después, o en el inicio del periodo arcaico, un paulatino, por decirlo de alguna manera, descentralización del nomadismo, y empieza a ser empieza a generar unas protocivilizaciones, todo arraigado en base al cultivo. Los cultivos en su proceso cíclico crean las tradiciones más comunes que contribuyen a que el pueblo desarrolle nuevos instrumentos, desarrolle el lenguaje y creen una cultura mucho más elaborada, pasando a herramientas
algo más depuradas, como estas. Y a sociedades algo más complejas, como estas. Y los veis trabajando en sus campos, cabañas, más o menos. Es que es así lo que nos ha contado y lo que nos ha explicado, y los hallazgos arqueológicos que al menos nos han vendido de culturas y asentamientos y pueblos que están enmarcados en un periodo arcaico, que evidentemente no es un periodo de un año, que es un periodo de casi 3000 años, ¿no? Periodo nuevo, periodo tardío, arcaico, todo, y que evidentemente es un proceso que no tiene nada que ver. Pero es que concretamente el periodo arcaico empieza en 8000, hace 8000 años. Estamos hablando de que esta ciudad tiene más de 5000, faltan 2000, 2500 años o 3000 para llegar al 8000, con lo cual se cree que es mucho más, pero no se sabe exactamente cuánto más. Y si se les encierra por los instrumentos y lo que se ha encontrado, se le tiene que encajar en el periodo arcaico. Pero evidentemente en todo lo que es el complejo arqueológico se pueden visualizar edificios monumentales, como campos de fútbol, amigos míos, para que me entendáis, complejísimos, comprendidos en otros complejos de sistemas de asentamiento que muestran una fuerte ideología religiosa. O sea, todo el complejo entero de más de 32 edificios monumentales, después con sus barrios residenciales, casas, etcétera, etcétera, está plagado todo de religiosidad, como si la ciudad fuera eso, una ciudad religiosa en general, hecha a propósito de. Pero es que la estructura social también era brutal. Construyeron estructuras arquitectónicas, residenciales y públicas, como si fueran ayuntamientos, como si fueran lugares de enseñanza, lugares de arte y confección, lugares alucinantes, con edificios piramidales, grandes plazas y varias agrupaciones de viviendas. Casi nada. O sea, estamos hablando de una ciudad propiamente dicha, ya no solo por tamaño, por complejidad, sino también por estructura y extracto social. Alucinante. En esta ciudad sagrada y su compleja elaboración, para aquellas personas del periodo arcaico, existen maravillas como estas que estáis viendo ahora, que están labradas en piedra. Pero es que los grandes monumentos son pirámides, amigos míos. Pirámides donde faltaban más de 1500 años para una cultura reinante, y que también es un absoluto misterio, que son los olmecas. O sea, si los olmecas ya eran una cultura que decías, what the fuck, ¿cómo es posible que esto sucediera con las herramientas y con, se supone, la cultura que teníais a nivel matemático, a nivel arquitectónico, a nivel, cómo es posible? Y se creían que de alguna manera todo lo que había de otras civilizaciones, maya, inca, etcétera, todo eso procedía de una raíz olmeca. Pero es que estamos viendo que es que los olmecas no estaban ni en la mente del Señor, 1500 años antes ya estaban, o casi 2000 años antes estaban ya haciendo, la cultura de Caralca estaba haciendo portentos arquitectónicos, cuando si en su momento los olmecas decían que eran imposibles por los materiales que tenía, cuanto menos antes de 1500 años antes. O sea, es alucinante, y una vez más nos da a entender que o una de dos: o la historia nos está contando un cuento de María Sarmiento y no es posible y no tiene nada que ver, que sé lo que me vais a decir mucho, que es cierto que la historia no es toda homogénea, o sea, la cultura, la civilización, el progreso no es homogéneo, que hoy podemos ver, a día de hoy, cómo todavía existen pueblos que están en la edad de piedra, que van con arcos, con flechas, y que en aquel momento, más o menos, a grosso modo, era muy similar. Quiero decir que había pueblos, ciudades y lugares mucho más desarrollados que otros, y que no todo va a la par, que hay sitios o zonas o culturas o civilizaciones que por X razones, que es ahí a donde voy, experimentan una explosión brutal y un crecimiento incomparable. Pero claro, tú puedes de repente realizar una expresión cultural hace 5000 años y decir, bueno, claro, es que las pirámides son de entonces, pero es que ya hemos visto todos esos misterios, ya hemos visto cómo todo eso no cuadra, y cómo todo eso, concretamente las pirámides, Baalbek, etcétera, etcétera, son mucho más antiguas, y que cuanto más
para atrás nos vamos, mayor es la dificultad para poder construir eso. Y menos cultura, y menos capacidad, y menos mente, y menos conceptos arquitectónicos, matemáticos, estructurales había para generar todo esto. Con lo cual, ¿qué nos están contando? ¿Esto de dónde procede? ¿Cómo es posible? O la historia no es la que nos están contando, que eso ya nos lo imaginamos, o estos seres, o estas personas, esta cultura era mucho más avanzada de la que nos estaban contando y tenían unos medios que rivalizaban con imperios o con civilizaciones como Egipto que estaban a la par, con lo cual el misterio se extiende mucho más, con lo cual ¿cómo es posible que una ciudad que estaba supuestamente aislada en plena selva consiguió construir este complejo a 20 kilómetros del mar, en un río, con sus complejos de pesca, con su civilización perfectamente estructurada, con estratos sociales, clases, con ayuntamientos, con calles, Es que es alucinante, es que es imposible, o sea, que esto estamos hablando, que no estamos hablando en un punto en el que los romanos... No, estamos hablando hace 5.000 años, o sea, más de 5.000 años, ya hacían estructuras. Y no estamos hablando en la explosión del Mediterráneo, de todas las culturas, no, estamos hablando en América, en la otra punta de América, en una selva perdida de la mano de Dios. Ya había una cultura que superaba por 2.500 años de antigüedad a los olmecas y que hacía esto. ¿Cómo es posible? O sea, que los arqueólogos o los historiadores o en general nosotros estamos pipa y nos están intentando vender un coche sin ruedas. Y nos lo estamos creyendo, pues de alguna manera lo harían. Nos ha jodido, claro, de alguna manera lo harían, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Con métodos y con herramientas de piedra, es que es imposible. Si podían hacer estas maravillas arquitectónicas y tenían estructurado la civilización como la tenían, es que tenían que tener poco menos que un revólver en la mano para poder cazar, o tenían que tener otros artilugios que fueran a la par con esa capacidad, ¿no? Vamos, es así como lo entiendo yo, y sobre todo cómo es posible que toda una ciudad sea a propósito de una única religión, o sea, que sea todo estructural, piramidal, todo sea concretamente una posición visual, filosófica, religiosa en base a una ciudad sagrada que apareció ahí, que nadie sabe y que sí, que la llaman cultura del Caral, pero es un único lugar de unos 10, 15, como un pueblo, como el pueblo de la Maluenga, unos 10, 15 kilómetros de ancho, con unos complejos y unos alucinantes, y que nadie sabe cómo está ahí, ni de dónde viene, ni de cómo... Es alucinante, amigos míos, y quería compartirlo con vosotros porque dentro de los círculos del misterio es muy conocida, dentro de la arqueología y la historia es conocida, pero no se le da la fama, y sobre todo no se investiga adecuadamente, o entiendo yo que no se investiga adecuadamente para poder dilucidar, descubrir los auténticos misterios de la ciudad sagrada del Caral, que es alucinante. Amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado a pensar un poquito, y más que el hecho de saber, son las preguntas verdaderamente las que te ayudan a ver la dimensión y la trascendencia de una respuesta que muchas veces no existe, y no existe porque está clara, 2 y 2 son 4 y no hay más. Tú puedes vertirlo, puedes moverlo, pero siguen siendo 4, da igual el extracto en el que lo muevas, y da igual a la cultura que vayas a contarle que 2 y 2 no son 4, son 4 y punto, y no hay más. Y esta civilización es completamente anacrónica, como otras muchas civilizaciones que de repente aparecieron allí o fueron herederas de algo que desconocemos, y que sí, vivían ancladas en la edad de piedra, pero que luego podían hacer monumentos y un complejo de 32 edificios, de los cuales muchos de ellos eran piramidales, podían tener... Alucinante, amigos, alucinante. Una vez más, en Mundo Azul nos quedamos con la boca abierta. Y a todos vosotros os digo muchísimas gracias por estar ahí. Os recuerdo que me sigáis en Facebook, en Instagram, en TikTok, tenéis el grupo de Telegram de Mundo Azul, tenéis también los vídeos short donde yo voy colgando más o menos asiduamente todo lo que puedo, y sobre todo también os recuerdo que tenéis la membresía de Mundo Azul para todos aquellos que decían aportar su granito de arena. Muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo, que lo que viene es alucinante. Gracias, chao.